Muy bien, buenas tardes. Vamos a repasar rápidamente lo que vimos el día de ayer, la clase de las aplicaciones de la integral. Vamos a ver que son 3 temas en la unidad 3. Aplicaciones geométricas, aplicaciones a la probabilidad y aplicaciones a la física y a la ingeniería. En este primero, que son aplicaciones geométricas, vamos a ver área, volumen y longitud de arco. En área, vamos a recordar que cuando tenemos funciones positivas, la integral como tal representa el área bajo la curva, llamamos. Ahorita, si tenemos 2 funciones, cualesquiera una f y una g, lo que vamos a estar trabajando es la resta de los valores de esta función para obtener el área. No vamos a perder de vista que cuando tenemos estas 2 funciones, es la más grande menos la más chica. Estas, aunque sean negativas, este es valor más grande que este, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo a final de cuentas es integrar todas las distancias a lo largo del intervalo que me den, que sería el intervalo AB, ¿ok? Entonces, si tenemos la función, eso es lo que decíamos, el área bajo la curva, se dice área bajo la curva cuando me dan este valor A, este valor B, estamos trabajando sobre el eje X y la función F. Entonces, esta es la región con la cual vamos a encontrar el área bajo la curva. Usando sumas de Riemann, hacemos las divisiones correspondientes del intervalo, sumamos las áreas de cada uno de esos, tomamos el proceso al límite y finalmente obtenemos lo que viene siendo el área bajo la curva. ¿Ok? Recuerden que el área es positiva, siempre. Entonces, área siempre es positiva. Si yo pido un área y su cálculo le da negativo, está mal. Tienen que ser positivos, tienen que revisar sus cuentas o cómo lo hicieron. Lo que no deben olvidar es que a final de cuentas van a estar trabajando con el valor absoluto, porque el valor absoluto lo que les da son distancias positivas. ¿Sale? De ahí trabajamos con esta parte del proceso al límite usando lo que viene siendo las sumas de Riemann, toma el proceso al límite y les da el integral. Y aquí vimos un ejemplo rápidamente. No olviden estas sumas que están acá, que son las sumas de los números primeros n números con sumas conocidas. Eso se sustituye y usamos el proceso al límite y encontramos el valor. Pero la acotación que yo les decía es que, bueno, eso ya no lo tienen que hacer. Todo esto es lo que se debe de hacer cuando se hace con el proceso de las sumas de Riemann. Pero lo que vamos a usar es precisamente este elemento diferencial para establecer cuál es la fórmula correcta que van a integrar. Y ya de la suma de Riemann establecen la integral directamente y la realizan. ¿Ok? Sin embargo, si alguien desea hacer el procedimiento completo, se va a tomar como bueno si está correctamente realizado. Y luego, la otra forma, que es mucho más sencilla, es dibujar la región, encontrar los puntos de intersección, determinar los intervalos en donde las restas estas son positivas y establecer las integrales correspondientes. De ahí, terminando área, vimos volumen, o empezamos a ver volumen. Para volumen vamos a ver primero lo que es el método de Cavalieri y sólidos de revolución y sección de área conocida. En este caso, Cavalieri es el método general que lo que me dice es que si nosotros en diferentes niveles tenemos la misma área, entonces la integral de 2 figuras aparentemente diferentes, bueno, no aparentemente, son diferentes, pero su volumen es el mismo. ¿Ok? Porque a la misma altura X voy a tener la misma área X. Entonces, al hacer estas divisiones y tomar el proceso al límite, lo que obtenemos es el mismo volumen. Entonces, este principio de Cavalieri lo fuimos desarrollando y al final llegamos a que este principio es la base de estos 3, del disco, del anillo y de la corteza. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar con los anillos? Vamos a pasarnos al... No, entonces, esa figurita.
Lo que decíamos de los anillos es que tenemos una figura, una F, tenemos el intervalo AB, el proceso al límite es hacer la partición, hacer un giro y lo que vamos a obtener son anillos sólidos y esos anillos vamos a tener un área por una altura y eso es lo que me da el volumen, ¿sí? Y entonces cada uno de estos anillos, cada uno de estos discos, sumo sus volúmenes y me da el volumen aproximado. Y cuando hago el proceso al límite, o sea, hacer cada vez más finos estas divisiones, se hace cada vez más finos estos discos y me voy acercando al volumen. Entonces, el área es pi por radio al cuadrado, porque es un círculo, delta X es la altura, y eso es lo que voy a trabajar para encontrar el volumen del sólido. Y aquí está. Pi por radio al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer al girar. Entonces, yo tomo la función, lo giro y encuentro los diferentes volúmenes. Y ese es el método del disco. Y entonces, en este método del disco, lo que hay que tener presente es que el radio, este que está aquí, que es el que tengo que estar midiendo, es perpendicular a el eje de rotación. Ya sea si ese es el eje de rotación, si ese es el eje de rotación o si ese es el eje de rotación, no importa. Yo tengo que ver que el radio en primera instancia sea perpendicular a su eje de rotación y en segunda instancia tiene que girar exactamente sobre ese eje de rotación y no dejar ningún hueco. Entonces se forman discos y por eso se llama el método del disco. De ahí brincamos al método del anillo, que es muy parecido, pero la diferencia es que cuando giro voy a formar un anillo, tengo un hueco. Y ese hueco lo puedo ver como dos anillos, uno grande y uno chiquito. Entonces al grande le voy a quitar el volumen del chiquito y me queda esta fórmula. Y ya tomando esta fórmula, haciendo el proceso al límite y acomodando, lo que tengo es la integral de AB, de pi por radio al cuadrado, el radio grande menos el radio al cuadrado chico. Y eso otra vez recuerdo que es algo o un número positivo. Como es volumen, es positivo, el radio es positivo, el área es positiva. Entonces no pierdan de vista esta parte. De aquí vimos esa parte, todo es la explicación matemática de todo lo que ya les dije. Y llegamos a la fórmula. ¿Ok? Aquí no vamos a hacer ninguna explicación matemática. Vamos a hacer una explicación geométrica. Cuando nosotros estemos hablando del método de la corteza, nuestra forma de ver el dibujo va a ser diferente. Cuando estamos trabajando con el método del disco y con el anillo, nosotros vamos a tener un elemento diferencial que hacemos girar alrededor de un eje, ¿sí? En el método del disco, el eje está pegadito al elemento diferencial. Lo hago girar y obtengo un anillo, un disco. En el método del anillo, nuevamente tengo un elemento diferencial, ¿sí? El eje va a estar fuera del elemento diferencial, el eje de rotación, este es el eje de rotación, y cuando yo lo haga girar, lo que voy a obtener es un anillo, porque tengo un hueco acá. ¿Está bien? Estoy hablando del elemento diferencial. Esta parte de aquí y esta parte de aquí son delta X, ¿sí? Y cuando yo giro, el elemento diferencial es, nada más déjenme que se vaya me escribe pi por r cuadrado por delta X. Y este nuevamente es pi, pero aquí es r al cuadrado menos r chiquito al cuadrado por delta X. Este es disco y este es anillo. Y esos son los elementos diferenciales. Hacemos la suma de Riemann, hacemos el límite y obtenemos
las integrales. Lo que quiero es que vean que cuando estamos estudiando tenemos que fijarnos en un pedacito. En este caso, nosotros vamos a ver qué cosa. Tenemos esta función f, ¿sí? Y eso es lo que voy a girar alrededor de y. Entonces, lo que yo voy a ver es que si trato de hacer a través de esto un giro, aquí voy a tener un disco, ¿m? Y si lo hago desde acá, voy a tener encima el otro disco. Entonces, como que aquí voy a tener problemas al girar, porque voy a tener dos elementos que se van a sobreponer, ¿ok? Entonces, el método del disco y el método del anillo no funciona, y es una función. Entonces, necesito buscar una forma para poder hacer ese giro. Y es cuando se genera lo que viene siendo el método de corteza. Ese método de corteza también se llama cebolla o capas. ¿Sí? Lo vamos a poner acá. Me gusta el azul, vamos a poner azul. Entonces va a ser el método de la cebolla, capas o corteza. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a tomar un elemento diferente. Lo que queremos hacer es girar esta región. Voy a poner negrito para hacer la diferencia, pero en azul no se va a ver. Esta región, miren. Si es acá, aquí está A. Llega hasta acá. Vamos a bajar A. Aquí está B. ¿Sí? Tenemos la región esta. Este es el eje X, la función. Y X igual a A y X igual a esta región la voy a girar alrededor de Y. ¿Ok? Entonces, voy a tomar la partición de AB. Tomo la partición. Tomo esta partición. Me voy a fijar en este. Aquí está delta X. ¿Mm? Y aquí está su altura. ¿Ok? Esa altura es Fx. ¿Sí? Estamos trabajando con f de x y delta de x y, pero voy a hablar nada más de f de x para facilitar de escribir y el trabajo. Entonces, este elemento yo lo voy a girar alrededor de y. Cuando gire, se va a ver algo como esto, ¿sí? Es esto que está aquí, como precisamente una capa. ¿Ok? Aquí también está por acá. Ya. ¿Sí? Está hueco por dentro. No tiene nada dentro, no es un sólido. Es solo un elemento. Si tú haces eso con cada uno de los cuadritos de esta división y lo ves por arriba, lo que vas a ver en esta parte de acá, arriba, para todos va a ser precisamente lo que le da el nombre de capas o cebolla. Van a ver algo así, con un círculo concentrado y así alrededor todos, hasta llegar a este. Nos vamos a fijar solo en uno, ¿sí? Entonces, este uno es ese que ya encerré. Y entonces, algo se está yendo la batería. Mi compañero. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo quiero el volumen de esta cosa redonda. Pero para facilitar esto, lo abro. Y eso es lo que significa este esquema. Tomo el elemento que hice, que está redondo, lo voy abriendo hasta que genero un paralelepípedo. Y entonces, aquí es donde tengo que reconocer sus diferentes elementos. Entonces, voy a ver aquí, qué tan grueso es, qué tan largo y qué tan ancho. Son sus tres dimensiones. Entonces, este que está aquí
Si vemos el corte, es este que está aquí, y esto que está aquí es precisamente del elemento diferencial con el que estoy trabajando. Entonces, esa cosa chiquitita es delta X. Luego, la altura que está aquí es esta misma altura que está aquí, y es esta misma altura que está aquí, que es f de X. ¿Ok? Y luego, lo más difícil es esto. Es la longitud de una circunferencia. Y es donde tenemos que recordar la parte geométrica del círculo. Por geometría. Si tengo esto y esto tiene radio R, el área ya dijimos que es pi por radio al cuadrado. Y la circunferencia, ¿a qué es igual? La circunferencia es 2 veces R, que es el diámetro, por pi, o 2πr. Y entonces este es 2πr. ¿Y ese R en dónde está? Este R se mide la distancia que va del centro de la corteza hasta acá. ¿Sí? Como son, acuérdense que esos son elementos diferenciales, son muy, muy pequeños y pueden manejarse de manera despreciable con una muestra o con el centro, etcétera. Pero ahorita lo vamos a manejar como uno solo, aunque sea una cosita así gordita. Y entonces vamos a decir que de aquí, ¿en dónde está el centro? Lo estoy girando sobre el eje Y. Si este es el centro del círculo, entonces la distancia del radio es esta que está aquí. Y esa que está ahí es una distancia que va del centro, que es el origen, a un valor xy asterisco, ¿sí? Entonces, aquí va el 0, y esa es la distancia. Y para cualquiera de estos va a ser un xy asterisco. Si tengo x0, x1, x1 asterisco, x2 asterisco, x3 asterisco. ¿Ok? Entonces resulta que lo que tengo acá, realmente, si lo manejo como algo continuo, es 2pi por x. De ahí sale esto. Entonces aquí lo que tienes es la longitud de la circunferencia y esto que está aquí es la altura del elemento diferencial. Le voy a poner el elemento nada más porque no me da. Y este diferencial de x proviene de este delta x. ¿Ok? Así es como vamos a tener nosotros la fórmula. Así como aquí nosotros vimos, bueno, tenemos el elemento diferencial y tiene dos características. La primera es que es perpendicular al eje de rotación. Aquí está sobre el eje de rotación y aquí está fuera del eje de rotación. ¿Cuándo vamos a usar corteza? Cuando nosotros dibujemos nuestro elemento diferencial y en lugar de ser perpendicular al eje de rotación, aquí es paralelo al eje de rotación. Aquí tengo el eje de rotación y mi elemento diferencial, bien sea aquí o aquí, no aparezca, es paralelo, ¿sí? Paralelo al eje de rotación. ¿Sale? En primer lugar. Y aquí dijimos, bueno, es perpendicular y está sobre el eje de rotación. Aquí lo único que tienes que ver es que es paralelo al eje de rotación. ¿Está bien? Y el radio, esa es la otra cosa. El radio
es la distancia del eje al elemento. Aquí no. Aquí el radio es el valor de la función. ¿Sale? Entonces, de ahí es de donde ustedes van a ver la diferencia. Ay, ¿por qué hace eso? Diferencia de el disco, el anillo y las capas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya con esos son los 3 métodos de sólidos de revolución. Vamos a ver un ejemplo. Nada más déjeme paso ahí. Ahí ya. Aquí es método de la corteza. Vamos a ver un ejemplo. Denme un minuto. Vamos a tener ejemplo. Ahí. Ejemplo. Entonces, vamos a tener y igual a x menos x al cubo. ¿Ok? Vamos a tener en el intervalo 0, 1. Entonces, esa es la función. Ese es el intervalo. Y va a ser el eje de rotación. Es el eje Y. ¿Sale? Entonces vamos a encontrar el sólido al girar esto. Entonces el paso 1, gráfica. Entonces voy a tener, a ver, voy a tener aquí 0 a 1, así. 0, el eje X, aquí es el eje Y. Alrededor de este vamos a girar. Y la gráfica es como, a ver si me quedo, más o menos así. No es una parábola, es que con el lápiz electrónico es un poquito más difícil, espérame. Okay. Es como un monte así medio extraño. Ahí está. No quedó muy bien, pero esa es la idea. Es el cambio de color. Entonces, esta región, si yo la trato de usar el método del anillo o del disco, tendría yo que usar el eje Y como giro. Y va a resultar que tengo aquí un valor y aquí otro valor. Entonces no me conviene usar ese, porque ¿cuál es el que voy a usar si esa es una sola función? ¿Mm? Entonces es mejor, voy a borrar lo que está de negro. Ya borro también la fórmula. Bueno, mejor para que quede más bonito. Espérame.
ese es X, 0, este es Y, aquí se gira, y este es algo así. Ahí está, va mejor. Entonces, mi elemento, les decía, si uso el horizontal, voy a tener aquí dos puntos que cortan y tendría que yo sacar una ecuación para este, una ecuación para este, para poder usar la fórmula, entonces no funciona. En ese caso, establezco que mis elementos van a estar dados de manera vertical. Ese es mi intervalo, empieza en 0 y termina en 1, ¿sí? Ahora, y igual a 0 nos da los puntos de corte. Entonces, x menos x al cubo igual a 0, entonces me da x por 1 menos x cuadrado igual a 0. Entonces tengo x igual a 0, una raíz, y tengo x igual a 1, la otra raíz, y la otra, ¿cuál es? X igual a menos 1, ¿sí? No me interesa esta, porque mi intervalo es solamente 0, 1, lo cual quiere decir que la función corta aquí y corta aquí, ¿ok? Por eso lo pongo así. Esa es la parte analítica. Vamos a poner aquí, hallando las intersecciones. Vamos a ponerle paso 2. Entonces, el método que voy a usar, método por capas, ¿sí? Determino el método por capas. Es el paso 3. Y el método por capas, ¿qué me dice? La fórmula que me dieron es la integral de AB de la circunferencia, que es 2πx, por la altura, que es f de x, ¿sí? Diferencial de x. Esta es la fórmula, pensando que el eje está precisamente, exactamente en el eje Y, de tal forma que aquí, si yo tengo x, la distancia sigue siendo x. No tengo que hacer nada y de ese elemento diferencial. Y la altura es la f de x. ¿Está bien? Entonces ya nada más, ese es el planteamiento. Y la integral, a vale 0, b vale 1, 2 pi x, y f de x es x menos x al cubo, diferencial de x. ¿Sale? Y entonces, les voy a dejar de tarea resolver esto y les voy a dar las respuestas. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué sé qué hice? Les voy a dar la respuesta, es 4pi entre 15. ¿Sí? Acuérdense que 2pi es constante con respecto a x. Entonces, hacen su multiplicación y resuelven. Este es un polinomio. Entonces, así es como se usa el método de la corteza. ¿Sí? Ahora, si hacemos otro ejemplo. Ok, voy a cambiar el color de la tinta. Solo voy a hacer planteamiento. Ya ustedes realizan lo demás.
Voy a hacer la gráfica. Entonces voy a tener ejemplo 2. Ejemplo 1. Voy a tener al revés x igual a e a la menos y al cuadrado. ¿Sí? Entonces va a tener el intervalo AB va a ser 0, 1. ¿Ok? Y el eje de rotación lo ponemos así, eje X. Entonces mi gráfica va a estar dada de esta forma. Voy a tener aquí el eje X, alrededor del cual voy a girar. Y voy a tener, este es el eje Y, este es 0, y voy a tener acá algo así. ¿Sí? Y entonces voy a girar así, tomo mi elemento diferencial así. Y entonces mi radio va a estar acá. Mi altura va a estar acá. Y entonces voy a poner la integral del volumen es V es igual a la integral de ¿quién? De 0 a 1, que es donde me lo están pidiendo, de 2pi, en lugar de x va a poner y porque está horizontal, ¿verdad? Y en lugar de f de x voy a poner e a la menos y al cuadrado, y aquí es diferencial de y. Lo van a desarrollar y les debe de dar aproximadamente, bueno, aproximadamente, exactamente es 1 menos 1 entre e. Aproximadamente 1.986. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todos los métodos de sólidos de revolución. Vuelvo a recordar, el método del disco, cuando tienen un elemento diferencial, les va a dar un disco. El método del anillo, cuando giren, les va a dar un anillo, un huequito. Y el método de la corteza, cuando giren, les va a dar una cebollita. ¿Sale? Unas capas. Entonces, esos son los 3 métodos que vamos a ver de revolución. El siguiente método es el método que se llama secciones de áreas conocidas. Este método, pues es el método de Cavalieri que ya vimos antes, con el que basamos todo. Y aquí lo único que me están diciendo es que no importa que no sea un círculo. Lo importante es saber cómo voy a encontrar esa A de X. Eso es lo más importante de este método. Entonces, aquí les puse las diferentes capas en las que voy a formar el volumen. Esto que está aquí ya no es un plano cartesiano, ya estoy en el espacio, ¿sí? Este es sobre el eje X, este puede ser el eje Y, y la altura es el eje Z. Estoy en R3, ¿ok? Ok. Entonces aquí ya estoy en R3. Igual en las anteriores, pero aquí se nota más porque las áreas son diferentes formas. Entonces, ese es el longitudinal. Entonces, si por ejemplo, tengo sobre el eje X, me dice, vas a tener de A hasta B, y en cada valor de X vas a crear un cuadrado. Todos los elementos van a ser cuadrados y su lado va a ser una función de X. Entonces, yo puedo ir dibujando cuadrados
en todos estos, ¿sí? Y se va a ir formando una figura en donde los cortes transversales son cuadrados. No, que no son cuadrados, no me gustan, que son círculos, no, porque ya lo vimos. Que son triángulos. Ah, entonces, en lugar de tener cuadrados, voy a tener triángulos. Voy a tener el eje sobre el cual voy a hacer los cortes transversales. Paso un plano, cortes transversales que estoy cortando con un plano, con un cuchillo, y entonces el corte transversal es un triángulo. Cada vez que hagas un corte transversal, voy a encontrar un triángulo. Cada vez que hagas un corte transversal, voy a encontrar un triángulo. Entonces vas a encontrar la fórmula del área del triángulo y lo vas a integrar de donde a donde te digan. No, que no triángulos, que círculos, medios círculos. Ah, bueno, pues medios círculos. Y así. Este método, lo interesante es poder sacar esta fórmula. Esa A de X va a depender de la altura a la que esté X. Y esa A de X va a depender de la geometría. A de X depende de la geometría. Del volumen. ¿Qué es lo que se usa acá? Una de las cosas son razones y proporciones. Otras son despejes, todo lo que es álgebra, ¿sí? Y las fórmulas de las figuras planas. Se habla de áreas, ¿ok? Entonces, esas cosas hay que repasarlas al momento de trabajar con esto. ¿Sale? Entonces, vamos a buscar un ejemplo. No hay ejemplos en este libro. A ver, denme un minuto, voy a buscar un ejemplo en otro libro. Muchachos, mis compañeros de la mañana, que prácticamente estoy pasando toda mi oficina aquí a la casa. Bueno, el último tema es el de longitud de arco. Y longitud de arco es usar la fórmula de la distancia. A ver. Sólidos, sólidos. Llegando ahí. Le voy a aumentar una filbina, vamos a ver. Va a pasarnos al otro. Ok, vamos a ver. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Vamos a hacer hallar el volumen
de una pirámide cuya base es un cuadrado con lado L. L es un parámetro, es una constante. No sabemos cuál, pero está fijo, ¿ok? Y cuya altura, o sea, si hacemos cuando nos digan quién es L y la altura H, solamente vamos a sustituir altura H. Entonces, quiero hallar volumen. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a trabajar en R3. Aquí está la Z. Aquí está la X. Bueno, el libro lo maneja con Y acá. ¿Sí? Y voy a trabajar con una cosa así. Entonces, si lo ven, quedaría así. Con las pirámides de Egipto. Tenemos esto. ¿Sale? Y entonces, si me dicen que la altura es H, ¿dónde voy a ubicar esa H en mi dibujo? La H en mi dibujo va a estar desde el origen hasta acá. ¿Ok? Entonces, esta distancia es la altura que está aquí. Y eso es lo que vale H. ¿Ok? Y luego me dice, la base es un cuadrado con lado L y cuya altura es. Solo esos dos datos me dieron. Entonces resulta que uno de estos lados, por ejemplo, es L. ¿Ok? Son los únicos datos que tengo. H, altura. L es el lado. ¿De quién? De la base. Lado de base. Y la base es cuadrada. Lo cual significa que este también mide L, este también mide L y este también mide L. Entonces, esos datos ya los conocen. Entonces, aquí empieza desde el origen y vale 0. Y aquí llega hasta H y vale L. ¿Qué va a pasar aquí en medio? ¿Qué va a pasar con los valores que están acá? Los valores de X. Es decir, si yo hago un corte transversal, lo que voy a encontrar es un cuadrado, ¿ok? Pero no tiene los lados del tamaño L, los tiene diferente tamaño. Entonces, necesito saber cuál es este tamaño. Y ese tamaño va a depender de la altura a la que esté. Y la altura a la que está le voy a llamar X, de 0 a H. Entonces, ¿cómo lo planteo? Entonces, X está en el intervalo 0H. ¿Ok? Y lo que quiero hallar es A de X. No sabemos quién es. Y el volumen que me están pidiendo entonces es la integral de 0 a H de A de X diferencial de X. Entonces, lo que tengo que encontrar necesariamente es
quién es A de X. Para hacer eso, me voy a fijar en el triángulo. Voy a separar. Voy a separar de toda esta figura. Voy a tener esto así. Bueno. Y entonces lo que me voy a fijar es que voy a separar un triángulo, que es este que está acá. ¿Sí? Yo necesito saber esta longitud a nivel X. Entonces le voy a meter, bueno, no, para que utilicemos el Y, vamos a ponerlo al revés, no al revés, perpendicular. Voy a aprovechar, hacer bonito esto. A ver si me sale. A ver, entonces aquí voy a formar un triángulo. Ahí está. Aquí está X y aquí está Y. Y sobre eso tengo que trabajar. Entonces voy a trabajar, aquí le voy a meter transversal y voy a formar un triángulo. De tal forma que esa construcción que hice acá, lo voy a pasar al plano XY. Yo necesito saber quién es A de X a la altura X. Yo sé que a la altura 0, A de X vale 0 y a la altura H, A de X vale L por L. Entonces, voy a construir aquí triángulo. Ese triángulo, ¿qué va a tener de especial? ¿Por qué se borró todo? ¿Qué va a tener de especial? Las medidas que tiene. Acá es 0, acá es H. De acá hasta acá es L. Y yo necesito esta altura. Si este vale X, este le voy a llamar L de X. ¿Vale? Entonces, si yo tengo el valor de L de X, A de X es igual a L de X al cuadrado. Así de simple. ¿Sí? Y luego, ¿qué otra cosa sé? Que la distancia de aquí a aquí es X. Y esto, como es perpendicular a esto, es paralelo a esto. Entonces lo que tengo es un diagrama de razones y proporciones. Razones y proporciones. ¿Alguien se acuerda? Es de geometría. ¿Ok? ¿Y qué es lo que yo sé? Que la medida de los grandes es que cada medida del grande es a una medida del grande como una medida del chico es a otra medida del chico. Y me puedo referir específicamente a X entre, X es esto, entre H, que es todo esto de aquí hasta acá. Es decir, la altura del chico es a la altura del grande como el lado del chico, L de X, es al lado del grande. Y son semejanzas, son triángulos semejantes. Entonces sus proporciones son iguales. Eso es lo que quiero decir. ¿Saben? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar? L de X.
Ya estuvo. L de X es igual a L grande entre H grande, que es la razón de cambio, bueno, no la razón de cambio, la razón de la proporción, L entre H de X. ¿Sale? Y si ya tengo eso, de aquí puedo sacar que A de X es L de X al cuadrado, es decir, L al cuadrado entre H cuadrado, X cuadrado. Y de acá, entonces, volumen es igual de 0 a H, estoy recorriendo la X, recorre de 0 a H, y tengo L al cuadrado entre H cuadrado, X al cuadrado. ¿Qué pasó? No se escribió. X al cuadrado, diferencial de X. ¿Está bien? Y ese es el planteamiento del volumen. Cuando lo resolvamos, según las fórmulas de volumen, esto me debe de dar L al cuadrado sobre 3 por H. Ese es el volumen de una pirámide. Entonces, esta es tareita. Verificarlo. ¿Sale? Entonces, ese es el planteamiento. ¿Qué hicimos? Hicimos la gráfica. Buscamos cuáles datos tenemos. ¿Cuál dato me falta? El área. El área, ¿cómo la encuentro? El área, lo que me dicen es que son cuadrados. ¿Mm? Son cuadrados. Entonces yo necesito encontrar el lado. Con un lado que encuentre, es lado al cuadrado y ya estuvo. Entonces para encontrar este lado usamos esta gráfica auxiliar para sacar esta que es la de razones y proporciones y de ahí obtener el planteamiento de la integral y finalmente esa es la conclusión. Su tarea es la parte algebraica. Planteamiento. ¿Vale? Entonces, tenemos esto. Y ya tenemos, vamos a regresar a la lista de temas. Lo que me dice es que tengo, ya tenemos área, ya tenemos volumen y nos falta longitud de arco, que es el último tema. Y bueno, para longitud de arco, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense en esas líneas que tengo acá. ¿Mm? Esas líneas que tengo ahí me marcan una partición de la curva de F. Aquí voy a tener la A, nuevamente. Aquí voy a tener la B. ¿Sí? Y las particiones que están acá se van a estas imágenes. Aquí no se ve tanto, pues, a ver. Entonces, estoy tomando los valores de la función en diferentes puntos. Y estoy tomando estas distancias. ¿Y cómo hallo la distancia entre dos puntos? Cada uno de estos puntos, cuando yo tengo dos puntos en un plano, ese es un punto XY, X1, Y1. Y ese es un punto X2, Y2. ¿Está bien? Y quiero la distancia que hay de aquí a aquí. Aquí está X y Y.
Y la distancia entre estos es, ¿quién? La diferencia. Y2 menos Y1 al cuadrado más X2 menos X1 al cuadrado. ¿Ok? Si nosotros hacemos este punto, bueno, cualquier punto de la función, tiene la forma x f de x. Y entonces estos se convierten a f de x2 menos f de x1 al cuadrado menos x2 menos x1 al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Esto que está aquí es un delta de y. Esto es un delta de x o un delta de f si ustedes quieren. ¿Mm? Y entonces, déjenme ver. Muy bien. Esa es una diferencia elevada al cuadrado. Ahí está. Ahora, esto que está aquí es una raíz. Aquí está. ¿Sí? Vamos a multiplicarlo por 1, pero un 1 adecuado. ¿Ok? Si lo multiplicamos por 1 y este 1 es delta x entre delta x, no se mueve. ¿Sí? Pero para que entre aquí la raíz, esto lo elevo al cuadrado y le saco raíz. Y entonces me va a quedar ese pedacito, lo voy a poner otro color para que. Y entonces este pedacito va a ser raíz de delta y entre delta x al cuadrado. Ahí es más acá y más acá. Más delta x entre delta x al cuadrado y aquí diferencial de x. Y esto es por cada elemento. Esto que está acá me da 1. Y esto que está aquí, ¿quién es? Es la derivada de la función y' elevada al cuadrado. Si delta x tiende a 0. Ahí está. Entonces, esto se convierte a algo así. Le voy a poner entre comillas. ¿Sí? Y entonces estoy sumando puros elementos de esto, con el proceso al límite obtengo esta fórmula. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que no deben de perder de vista? Eso se vuelve a ver en cálculo vectorial. Los que ven cálculo vectorial, hay unas cosas que se llaman parametrización de la curva. Y una vez que tú parametrices la curva, puedes encontrar su longitud de arco usando estos integrales. En este caso, usé las deltas y las deltas x para llegar con el límite a lo que necesitamos. ¿Sale? No, me simplifiqué todo el proceso, no escribí completo. Lo importante es que vean de dónde sale la derivada, por qué la derivada. Y sale de esta división. Estos son elementos diferenciales. Cuando yo hago el proceso con Riemann de la suma de, voy a ponerlo completo para que no se vea feo el de x. Cuando hago el proceso de Riemann de la suma
de estas raíces que están aquí por delta X, entonces se convierte a esta integral. ¿Sale? Entonces no pierdan de vista, cuando estemos trabajando con longitud de arco, tienen que ver de dónde a dónde me están pidiendo el arco de la función y tener la fórmula de f, derivarla, elevarla al cuadrado y hacer esta fórmula. Es lo único que tienen que hacer con longitud de arco. En algunos momentos les van a dar las fórmulas parametrizadas, es decir, les van a dar algo así, que van a depender de un parámetro. Entonces, en lugar de usar 1 y f', van a usar x' y y'. Y se va a convertir en algo como esto. L es igual a la integral de a a b de la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado diferencial de t. Esta es la diferencia. Si les dan la parametrización de la curva. Si no se las dan, usan esta fórmula que está aquí arriba. ¿Sale? Bien. ¿Qué hora es? Ay, ya se acabó mi teléfono, no puedo ver la hora. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Sí, ya es hora. Vamos a dejarlo hasta acá. Y el lunes que nos veamos, te borro todo, ¿ah? Sí, ¿verdad? Bueno, el lunes que nos veamos, hacemos el ejercicio correspondiente de longitud de arco. ¿Qué falta? Ahí adelantamos. Solo nos va a faltar la de probabilidad entonces. El ejercicio y el de probabilidad. Y terminamos. Y ya les marco su trabajo final. ¿Preguntas? A ver, déjenme corto la grabación.